La espiritualidad de los cuentos populares japoneses. El bonzo enanito. No se trata de sucesos muy lejanos. Sucedió que en la población de Naniwa, actual Osaka, en Setu, vivía un hombre mayor con su mujer. La mujer estaba triste porque a sus 40 años se encontraba sin descendencia, así que fue a visitar el templo de Sumiyoshi para orar en estos términos: «No tengo ningún hijo al día de hoy, concededme, os lo pido, tener un niño». La divinidad del templo se compadeció de la mujer y le otorgó que a sus 41 años se quedara en estado de buena esperanza. La alegría de su marido al verla embarazada fue indescriptible. El tiempo se hizo corto hasta que a ella se le cumplieron los meses y dio a luz un niño precioso. Sin embargo, el bebé medía solo unos 3 centímetros y se mantenía en esa talla, por lo que le pusieron de nombre el bonzo enanito. Pasaron meses y años, y sus padres lo criaban. Pero al contar ya a nuestro bonzo 12 o 13 años, su altura seguía estancada en los 3 centímetros largos, y los padres se pusieron a idear una estratagema para liberarse del niño, dejándolo en alguna parte. Mientras se encontraban ellos deliberando sobre el caso, al punto su conversación llegó a los oídos del bonzo enanito. Este, al enterarse, sintió lástima de sí mismo, viéndose así tratado por sus padres, y pensó dejar la casa y la familia para irse a cualquier sitio. Como no tenía espada, caviló sobre qué podía hacer, y le pidió a su madre una aguja. Ella se la dio. Luego el niño se fabricó con paja la empuñadura y la vaina de la diminuta espada, y pensó dirigirse a la capital, pero como carecía de barco, se quedó dudando hasta que decidió pedirle otra vez algo a su madre. «Dame, por favor, un cuenco y palillos», le dijo. Los padres sintieron nostalgia y trataron de pararlo, pero él, decididamente, partió de allí y se puso en marcha. Desde la ensenada de Sumiyoshi se hizo al agua en su cuenco como barca hasta que, remando con los palillos, se dirigió a la capital. En llegando al puerto de Toba, dejó por allí su embarcación y marchó hacia la capital. Mientras lo miraba todo a derecha e izquierda, vio las zonas urbanas de Shijo y Gojo, de un esplendor indescriptible e inimaginable para él. En esto se internó por el distrito de Sanjo, donde dio con la mansión del primer ministro. Detenido ante ella, exclamó: «¡Oiga, por favor!». No bien dijo esto, el primer ministro lo escuchó y, pensando «¡Qué voz más curiosa!», se asomó a la baranda del porche y se puso a mirar, pero no vio ni rastro de persona humana. El bonzo enanito notó que si seguía donde estaba corría el peligro de morir pisoteado, y por eso se metió debajo de una gueta, una sandalia de madera, que vio por allí. «¡Oiga, por favor!», repitió. El primer ministro no salía de su asombro. «Esto es sorprendente. No se ve a nadie, pero se oye una voz simpática que está llamando. Vamos a ver qué pasa», pensó. Cuando intentó calzarse las sandalias de madera, de debajo de ellas surgió una voz: «¡No vayáis a pisarme!». Todo desconcertado, el primer ministro miró allí y se encontró un ser de lo más extraño. El primer ministro se quedó mirándolo y exclamó entre risas: «¡Qué personita más graciosa!». De este modo fueron pasando meses y años. El bonzo enanito cumplió los 16, aunque su diminuta altura seguía siendo la misma. Pero a todo esto, el primer ministro tenía una hija, a la sazón de 13 años. Como era de dulce semblante, el bonzo enanito se había quedado prendado de aquella princesa desde el primer momento en que la vio. Pensó que tenía que ingeniárselas como fuera para hacerla su esposa. Cierto día, el bonzo enanito cogió unos granos de arroz, del que recibía el ministro como tributo, y los metió en su propia bolsita destinada al té. Cuando la princesa se encontraba durmiendo, puso en práctica su plan, y le frotó los granos de arroz sobre los labios. Acto seguido, y sosteniendo su bolsita vacía, se puso a gritar lagrimeando. El primer ministro acudió a ver y le preguntó qué pasaba. «La princesa ha robado y se ha comido el arroz que yo tenía bien guardado», le respondió el bonzo enanito. El primer ministro se puso rojo de vergüenza e indignación, y al observar la escena comprobó que su hija, la princesa, tenía arroz en torno a la boca. Exclamó: «Desde luego no me ha mentido el joven. En estas circunstancias, ¿cómo voy a mantener a esta ladrona aquí en la capital? De un modo o de otro habrá que matarla». Y confió al bonzo enanito ese truculento menester. El bonzo enanito se marchó, siempre haciéndola a ella ir delante. El primer ministro pensaba: «Ah, si alguien al menos la hubiera detenido en su marcha». Pero la madrastra de la niña se había interpuesto para no frenar su partida y para que ninguna doncella la acompañara. La princesa pensó que la habían tratado despiadadamente y, no teniendo a dónde ir en estas circunstancias, hizo intención de dirigirse a la bahía de Naniwa,
y se montó en un barco en el puerto de Toba. Pero justo al zarpar el viento sopló con virulencia y vino a dar con ellos en una extraña isla. Allí aparecieron como por arte de magia 2 ogros. Uno de ellos portaba un martillito de la suerte, en tanto que el otro habló así: «Voy a comerme a este, y a la chica podemos secuestrarla». Dicho esto, se metió al enanito en la boca, pero éste salió afuera por uno de los ojos del ogro. El ogro exclamó: «Aquí tenemos a un tipejo de cuidado. Si cierro la boca me sale por un ojo». Varias veces los ogros se iban tragando al bonzo enanito, pero él volvía a salirles por los ojos y correteaba de acá para allá, con lo cual los tenía asustados. Los ogros se dijeron: «No es este un tío de los que se ven todos los días. Seguro que el infierno anda revuelto. ¡Huyamos!». Mientras hablaban, fueron abandonando el campo, no sin dejar por medio una serie de pertenencias, como el martillito de la suerte, garrotas, azotes. Marcharon a escape hacia algún lugar sombrío del noroeste, a la tierra pura paradisíaca. El bonzo enanito, viendo la situación, pronto se hizo con el martillito de la suerte, lo agitó y formuló un deseo: «Que yo crezca en altura». Al instante se puso a crecer hasta la estatura normal para su edad. Luego, como ya le venía acosando el hambre, pasó a pedir comida mediante el martillito, y sin que se supiera de dónde, aquel sitio se pobló de los más suculentos manjares. Él estaba atolondrado de tanta alegría como experimentó. Después de esto, pidió al martillito oro y plata, se casó con la princesa y regresó con ella a Kioto, donde se alojaron en cierto lugar del distrito Goyo. Y como a los 10 días ya se había divulgado la noticia de todo esto, el Palacio Imperial se interesó por el caso, y nuestro bonzo fue llamado allí. Enseguida él se presentó en palacio, y el emperador al verlo dijo: «Verdaderamente es un joven de gran presencia, con toda seguridad no procede de humilde origen». Y mandó investigar sobre sus antepasados. Resultó ser que el padre, el hombre mayor de este relato, era hijo de un viceconsejero estatal de Horikawa, el cual fue hecho objeto de difamación, y así fue exiliado a una remota zona rural, donde tuvo ese hijo, el futuro padre de Bonzo. La madre, que tuvo a Bonzo ya de mayor, era hija de un oficial imperial de alto rango, residente en Fushimi, pero perdió a sus 2 padres en su niñez. De este modo se averiguó que el bonzo enanito procedía de ilustres antepasados. El emperador lo convocó entonces de nuevo a palacio y le confirió el rango de alto oficial de la corte en Horikawa, para felicidad de todos. Bonzo llamó entonces a sus padres a Kioto y los atendió con mucho esmero, dando un ejemplo que no se ve todos los días. Al poco tiempo, Bonzo se vio promovido al cargo de viceconsejero estatal. Siendo él un joven agraciado, tanto en su manera de ser como en su porte externo, desde el principio destacaba en su ambiente y gozó de óptima fama entre todo el mundo. El primer ministro de Sanjo, ahora su suegro, al tener noticia de estas cosas se alegró sobremanera. Algo más tarde nacieron 3 hijos del matrimonio de Bonzo y la princesa, con lo que la familia conoció un largo florecimiento.